Qué bueno poder acompañarles una vez más desde Mate y Café, desde Argentina, nuestro querido y respetado Juan Balistreri y su servidor desde Venezuela, con café en la mano y por supuesto allá con el mate para poder disfrutar de este tiempo. Estamos contentos de todo lo que se va viviendo y felices del tremendo impacto que se va causando en todas las labores. Así que muy bienvenidos y gracias por compartir, gracias por estar presente en este podcast que estamos trabajando. Querido Juan, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado estos días? Buenos días, Gilbert. Estamos bien, gracias a Dios, estamos bien, deseoso de que lleguen estos momentos en que podemos hablar de todo, de mucho y bueno, como siempre, la otra mirada. Así es, Mate y Café, la otra mirada para tener conversaciones importantes que a todos nos atañen y que podamos ser de un aporte también en medio de los días que vivimos. Hoy es lunes, acabamos de terminar un extraordinario tiempo de exposición de esta vida y de esta verdad que va corriendo. Y cuán lindo ha sido este tiempo, Juan, que pudimos disfrutar ayer en la expresión global que se va dando de esto que tiene por nombre la fe que vence los sistemas. Qué emocionante, qué tremendo lo que se vivió, cuánto impacto, cómo lo vivimos por allá por Argentina. Bueno, hay días que uno quisiera poder tener todos los tiempos para vivir con más intensidad en tiempo real, ¿eh? Hablo del día domingo. Pero realmente lo que fue ya la tarde, noche y lo que va del día de hoy, hemos podido disfrutar o estar mucho más atentos a las repercusiones. Y en esto tengo que decir algo que no se puede dejar pasar por alto, de lo que hemos producido todos en el Señor, lo que es cuando nos ponemos de acuerdo y que todos podemos bueno, hacer esto que hicimos ayer, alcanzar el mayor nivel de impacto en las redes y unos niveles de reproducción del tema, que finalmente lo más importante es producir para lo que se hace, ¿no? Un nivel de entendimiento de cuál es el tipo de persona y sustancia de fe que este mundo necesita para pensar que lo que estamos haciendo está haciendo un aporte a la sociedad en la que vivimos. Así es, de verdad que revisábamos las redes, estábamos mirando el impacto que se va logrando y de cómo todos, al tener un mismo anhelo, un mismo pensamiento, se puede llegar muy lejos. Alguien decía, si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado, ve en equipo. Y ahí se ve el poder del cuerpo, de Cristo, se ve el poder de todo este trabajo. Y qué bonito que desde la otra mirada podamos arrojar un poquito más de luz, porque particularmente quedamos anhelando un poco más de aquello que se iba expresando. Por supuesto, el tiempo no se detiene en la exposición de ayer y ya había que cerrar, pero cuántas cosas no quedaron allí. Una de las preguntas que nos hacíamos, creo que juntos todos, Dios hallará fe en la tierra. ¿Qué significará eso? ¿Cuánto impacto causa en la vida humana esa pregunta hoy? Ayer pasó, hoy sigue pasando. ¿Cómo lo podemos abordar, Juan? Sí, lo que tratábamos también de explicar ayer son las experiencias, cuando uno está en un auditorio tratando de hacer una exposición, ayer por un momento me pasó algo que no es bueno que pase, que es tomar conciencia de la cantidad de gente que está allí en vivo, oyendo, Claro, y el impacto que se busca en el momento. Entonces hay dos cosas, lo que buscamos en el momento y lo que no queremos dejar de decir, lo cual es un imposible que las dos cosas sucedan, salvo que se eternicen los tiempos y bueno, creemos que eso va a pasar,
dentro de poco tiempo. Eso lo provocamos nosotros. Esto no tiene nada que ver con nada místico. En la medida que todos nos dispongamos a estos tiempos sin límites, los límites se van a romper. Bueno, lo que sucede en este tema es lo que nos va sucediendo cuando nos ponemos a leer. Bueno, en este caso es la Biblia, pero podría ser cualquier libro, y la letra y las hojas dejan de ser fotografías y se convierten en una película, y uno puede vivirlas, puede ver la letra en movimiento. Y lo que me sucedió a mí con ese pasaje es que hay cosas que cuando se escriben pierden vida. Y cuando decimos que pierden vida es pierden el movimiento de la vida. Lo que lo que nos va sucediendo hoy es que cuando Jesús expresó eso, en realidad no estaba haciendo un reclamo, no estaba con una postura quizás que sea la más rápida de concebir, que es una postura de recriminación, ni de exhortación, ni de enojo, sino lo que pudimos ver es ternura, el tipo de persona que Dios extraña en la tierra. Y ese fue el espíritu ese fue el espíritu del mensaje. Uno nunca sabe si eso se termina de lograr. Quizás tú y todos los que estén viendo este mate y café nos puedan ayudar, lo puedan promover en términos de que, bueno, de que promovamos también que el mensaje va a estar libre allí en la conferencia sobre, eh, sobre el tema que hemos compartido, sobre la fe que vence los sistemas. Y ese es el punto, ¿no? ¿Por qué, por qué los oyentes de Jesús contemporáneos, ese auditorio que se debió haber formado ese día, por qué estaban viviendo la vida que estaban viviendo? ¿Cómo puede ser que los sistemas imperiales, como en este caso romanos, y ya le había pasado a Israel con Babilonia, y qué le había pasado ya a Israel con Egipto, cómo ya estuvieron en esos sistemas opresivos que le hacen perder al hombre de la dignidad, y cómo también la historia de Israel se había llenado de un tipo de personas que habían logrado cuando aparecían en la historia, porque cuando este tipo de personas aparecen, el que aparece no son las personas, los que aparecen, o el que aparece es Dios. Y Así es, realmente, Engelbert, eso es así lo que es. nos ocupa hoy. No necesitamos hombres y mujeres, entre comillas, de fe. Lo que necesitamos es que aparezca Dios. Y lo que Dios está diciendo es: para que yo aparezca, alguien tiene que aparecer en la tierra. Y Así son es. este tipo de personas que se les llama fe, pero no es fe como un hecho religioso, sino que la fe es una persona, es un tipo de persona. Así es. Hay una expresión que usted mencionaba y era cuando alguien cree en Dios y ama a Dios, en ese momento nace la fe. Qué expresión tremenda que podamos nosotros tomar conciencia de que en cada sociedad y en cada época debe aparecer ese tipo de amor, ese tipo de extrañarse el uno al otro, ¿verdad? Porque cuando se preguntaba, ¿y hallará Dios fe en la tierra? Usted lo indicaba, se necesitará ese tipo de amor que pueda estar pensando en él, extrañando, buscando, provocando. Creo que esa es la expectativa a la que se está dando y como bien lo mencionaba, que todos nosotros podamos volvernos ese tipo de personas va a causar mucho beneficio en nuestros entornos y sociedades. Ayer le pasó a Israel, hoy nos puede pasar a nosotros si logramos encontrar a ese tipo de familias. Ahora, ¿cómo? Hay un tema allí, Ajá, perdón, adelante. que no me gustaría que se pase, porque es como que son las cosas que quedan. Claro, Eh, Cuando los países, no solamente los países, las personas, las familias, entran en un momento crítico, nos entra una profunda nostalgia de extrañar tiempos pasados. Aquí en Argentina está sucediendo que por causa de la crisis, porque la crisis está, aparecen de todos
los estratos sociales, quienes, bueno, cuando se habla de seguridad, se extraña la seguridad de nuestras calles cuando éramos niños, cuando se habla de economía, se extraña con lo poco que se vivía y con lo felices que éramos. Siempre ese asunto de la nostalgia. Esa Y vemos que añoranza. sí es añoranza y, y mi punto un poco es, ¿no? Y nuestro punto, Angie, es ¿por qué la gente no añora a Dios? Mm, ¿Por qué no se levantan líderes que vuelvan a traer los amores de Dios? Eso es lo que Dios le está. ¿Dónde está la gente que me amaba? Esa es la pregunta de Jesús. Y aunque todos reconocemos que nos estamos hundiendo en una sociedad sin límites en cuanto a todo se ha desbocado, no hay liderazgo y la gente ya no confía en nada. Uno prende hoy, sea una televisión o la radio, y a cada 2 segundos o 2 minutos o 3 minutos aparece, ya no hay confianza en los hombres, ya no, la gente no cree en la política. La gente que gana hoy las elecciones son las que no votan, la decepción. Pero la pregunta es entonces, eh, ¿qué debemos de extrañar, ¿no? Y no se extraña a Dios, no se extraña a Dios. Perdón, eso era el bocadillo sí, que es quería una poner. realidad, es una realidad. Aquí también pasa lo mismo cuando la gente se ha ido en este éxodo que ha ocurrido. Bueno, las fechas puntuales siempre hay esa añoranza y esas llamadas. Y uno dice, cuando estaban presentes, no se quería tener tanto esa conversación. Ahora que están lejos, se miran desde el teléfono, lloran y todo aquello. Y bueno, lo hacemos, pues, se vive así a nivel de la sociedad en la que vivimos. Y bien esa gran pregunta, y añoramos a Dios nosotros, provocamos ese marco conversacional con Él. Usted mencionó una expresión que sigue haciendo sonido en nuestro corazón y es lo que viene, la vida de la comunidad de fe que viene es conversacional y creo que está concatenada a este hecho. ¿Por qué nos extrañamos? Porque podemos compartir vida, porque podemos conversar. Una persona que usted mencionó allí era Enoc, caminó con Dios. Qué conversaciones se daban, ¿verdad? Eso es extraordinario de abordar. Allí, Sí, porque es el punto a donde nace la fe. así La es. fe, podemos pasarnos el día filosofando sobre la fe. ¿Cuál es el punto a donde la fe nace? La fe es un engendramiento. La fe es un nacimiento que se produce por un contacto íntimo. No, no, nadie puede. A ver, uno tiene su fecha de nacimiento y uno puede poner en fecha exacta, no mi partida de nacimiento, como decimos acá, o certificado de nacimiento, dice la hora en la que nací. Lo que no dice cuál es la hora en la que fui engendrado. Entonces la pregunta es, este, ¿por qué no podemos tener exactitud de engendramiento, pero sí de nacimiento, ¿no? Y ese es un misterio, ese es el gran misterio de la fe. El misterio de la Claro. fe es cuál fue el segundo en el que esa fe nació. ¿Cuándo Esa, apareció él? esa fe nace cuando nosotros somos provocativos a un amor que nos lleva a un nivel absolutamente de intimidad y de conocimiento con Dios y de amores con Dios. Si eso no sucede en la fe, porque finalmente si Dios es Padre, solo porque tiene que aparecer en una religión como Padre nuestro que estás en los cielos, todo esto está perdido. Todo eso es más anticonceptivo que conceptivo Qué de la fe, ¿no? conceptivo, claro. Ahora, Enoch, son historias magníficas. Yo he vuelto a leer
algunos pasajes bíblicos literalmente como si fuese la primera vez en mi vida que los leo. Mm. Y bueno, sucede eso, que viven, ¿no? Cobran vida. Se vuelve Ayer una película, ¿verdad? sí, ayer cuando volví pensaba en Noé, los diálogos Claro. con Dios, los detalles del arca, 120 años. Finalmente, lo que Hollywood quiere expresar en una pantalla, que es el diluvio y todo eso, Ujú. es lo menos importante. Así Eh, es. Así es. Generalmente lo que nuestros ojos naturales ven es lo menos importante. Y esos son los ojos de la fe, ¿no? ¿Qué es fe? Si no es aquello que pueden ver nuestros ojos espirituales. Y lo que está faltando hoy en la tierra es gente que vea la necesidad de traer a Dios a la historia. Sí, Señor. Que cada ciudad, que cada sociedad tenga a uno de ellos, a una de ellas viviendo en su sector, en su provincia, en su barrio, en su comunidad. Vaya que es la tarea a la que debemos darnos, no solamente el oír y emocionarnos, sino poner en acción. Una persona nos comentaba diciendo, quedo impactado, quedo conmocionado y ahora el trabajo es accionar. El trabajo es, he oído, ahora cuánto de lo que he oído voy a poner en práctica. Entonces nos proponemos hacer también un llamado desde la otra mirada, desde este mate y café, saber que cada uno de nosotros puede ser un aportador a esa gran solución y que, como ha dicho nuestro querido Juan, nosotros podamos volvernos esas personas que el Señor anda buscando en todos los lugares. Hay una expresión, Juan, que dice en el Antiguo Testamento, los ojos del Señor andan mirando por toda la tierra, buscando a ver quién tiene corazón perfecto para con Él, y así a través de ellos mostrar su poder. Creo que describe esa búsqueda, ¿verdad? Creo que describe esa añoranza divina de cuánta gente él anhela encontrarse. Se encontró con Enoc, se encontró con Noé, se encontró con esas personas. Usted quedó ayer en Abraham. ¿Qué podríamos decir de ese amor entre esas dos personas que llegó a decir, amigo de Dios fue Abraham? Los profetas de Israel estaban muy claros en sus palabras, solo que nosotros en nuestro español o en nuestro castellano no tenemos todas las palabras eh, que hablan de la particularidad de los hechos. La palabra amigo es la palabra cercanía, que en realidad es de lo que se trata la Biblia. Toda la Mm, Biblia trata ese tema. claro. Eh, la, la, esta realidad de la cercanía con Dios. Y ahí lo que habla es que Abraham era un hombre cercano a Dios. Y esta palabra cercanía, tenemos que entender que la Biblia es un libro altamente figurado, metafórico, porque no es fácil trasladar una experiencia espiritual y más de amor. Ujú. Generalmente el amor no es expresable, no es No, una sustancia de expresar. Definitivamente, siempre el amor y en todos los niveles es algo que se termina haciendo para terminar expresándolo. No hay palabras que lo puedan expresar. Entonces, esa palabra que Abraham era amigo de Dios habla de una provocación continua, de estar mm, con alguien que realmente te interesa. Eh, lo que produce una realidad con Dios es la provocación de estar con las personas. Por eso trataba de decir también ayer por qué a la iglesia se la tipifica como la novia ¿cómo la no? y que no hay que exagerar teológicamente esas expresiones. A veces veo que en la religión se busca, la teología trata de hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Y es tan sencillo, ¿por qué pudiera ser la novia? ¿Por qué pudiera ser la esposa?
y sin caer en géneros femeninos o masculinos. Esa no es la idea de la espiritualidad, sino la provocación del amor, del estar. eh, y, y esto es lo que hizo Abraham, un padre de fe. O sea, pero los padres no se terminaron en Abraham. Los que se terminan en Abraham son la gente que pese a Abraham, que no era una persona, bueno, en Argentina usamos mucho la palabra tipo, no era un tipo, no era una persona que estaba mística. Abraham tenía negocios, Abraham tenía una empresa, tenía un cuerpo de siervos que para la época contextualmente eh, los había preparado para que atendieran su negocio y también para armar una guerra. Tengamos en cuenta que Abraham fue el primer hecho, fue la primera persona que la historia registró como un grupo de personas preparadas para la guerra que produjeron un asalto nocturno. Es el primer hecho histórico de un hombre que haya preparado en su propia casa. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que no era un desocupado, que quería estar en su casa Claro, un tiempo completo con Dios y que claro. además le decía a Dios, tengo tantas ocupaciones que veo si el domingo voy a la iglesia. Mm, Ese no es el tipo de fe que habla la Biblia. ujú. Habla de una persona hiperocupada que tenía 10 veces las ocupaciones que podíamos tener nosotros, no tenía WhatsApp, ¿eh? Para enviarle a sus empleados. Tenía Ajá, todo el tiempo y eso no obstaculizaba sus tiempos de fe con Dios. Ese es el mensaje. Es el mensaje y al buen entendedor pocas palabras. Que claro. no podemos vivir en un mundo de ocupados porque ya hubo gente mucho más ocupada que nosotros en un mundo sin aviones. Sin embargo, Dios Así aparecía en es. la historia. Así es. Ayer no llegué tiempo de decirlo, pero a un padre nunca se le manda un WhatsApp. Mm, Los WhatsApp son para los amigos, son mm, para los hermanos, con los padres se habla. se habla. Y eso es una cultura que debemos de traer a nuestros días. Yo Maravilloso. realmente no quiero que mis hijos me manden WhatsApp. Cuando alguien quiere expresar paternidad, no se mandan WhatsApp. Así es. Los padres tenemos que disfrutar. Yo tengo personas que son paternales a mi vida y yo no le Ujú, mando WhatsApp. Yo ujú, los llamo en todo caso. Y claro. cuando no tengan tiempo, si, no si los inoportuno, que me Me contesten. llamen Pero, después. Claro. sí. Hay una Pero expresión. Sí, quiero sí, hacer sí. solo una enseñanza. Sí, sí, Los sí. padres no somos los mismos en un grupo de WhatsApp, Claro. ni somos los mismos en un grupo de padres e hijos. Así que acá nos estamos dando a conocer a quienes vean Claro. Mate y Café. Si Así es. somos padres para alguien, esperamos una llamada, no un WhatsApp. Y esta era la La vida. provocación, la Así sana es. provocación. Así es. ¿Cómo poder esperar de personas que este amor tan profundo que se ve en esas vidas, en esos ejemplos, hoy nosotros las podamos tener? Bueno, ahí la vamos mirando. ¿Cómo se espera esta comunión? ¿Cómo se espera este amor expresado? Y yo recuerdo una vez que llegábamos allí a Suipacha, Argentina, y lo primero que usted hizo siempre está en mi corazón. Lo primero que usted hizo al saludarnos fue agarrarnos la mano, agarrarnos el brazo y decir, ¿cómo podemos imitar esto con WhatsApp? No lo olvido, Juan, no lo olvido. ¿Cómo imitaríamos esto con WhatsApp? WhatsApp no nos da la base para esto. Y qué honor también se tiene al el marco de los que están cercanos a personas, a familias, en este caso, digamos, cercanos allí a usted en Argentina, por nuestro caso también aquí, personas con nosotros, y aprovechar al máximo esa cercanía, esa posibilidad. Y bueno, pasar a lo más íntimo, a las llamadas, a las conversaciones Mira, vigorosas. en Gilbert, una cosita. El apóstol Pablo dijo, pueden tener muchos maestros, pero no muchos padres. Y yo creo que ahí hay una profundidad tremenda, más grande que la que yo creo que puedo yo llegar a pensar. Porque a veces noto mucho que las personas cuando dialogamos, ya sea como padres o como hijos, siempre estamos pensando
no lo quería llamar porque no quería molestar, ¿no? Y yo sé que lo que voy a decir en una red social, esto puede llegar a ser una locura, pero si nosotros somos honestos, no somos padres para muchas personas, porque los padres son los que engendran fe. No engendran fe cualquier persona, los padres engendran. Entonces, ¿qué es un padre espiritual? Un Ujú, padre espiritual es alguien que cuando lo oímos engendra fe y no deberíamos de ujú, estarnos engañando, porque a veces le llamamos padre a gente que, no, usted es mi padre, pero los padres biológicos también son o dejan de ser padres cuando rompen esos niveles de confianza. O sea, yo no puedo ser padre para alguien que tenga que estar demostrando todo el tiempo que soy confiable. Y uno esto en esta tarea que nos dedicamos nosotros, creemos que allí es, yo allí he notado durante toda mi vida cuando alguien deja de ser un padre para alguien, cuando ya, cuando somos uno más entre los mismos, dejamos de ser padres. Y para que eso no suceda, bueno, para eso existe el Evangelio, ¿no? claro, Eh, claro. Uno nota que cuando las personas oran y empiezan a decir Jesús, te pido Jesús, y les cuesta decir Padre, Mm, ya tenemos un problema, serio, ¿eh? ¿verdad? Muy, Claro, muy serio. claro, Y no es para que cambiando la palabra vamos a cambiar el claro, problema. Lo que estoy diciendo es qué profunda honestidad que necesitamos sí, todos, señor. porque si una persona dejó de engendrar fe en mí, debo de decírselo Ujú, o para que deje de tener expectativas paternales o ujú, resolver el problema, porque así es como se desaparece la fe. La fe desaparece de la tierra cuando desaparecen los padres y entre padres e hijos no se tiene esa conversación se que yo transmite, creo que es traumática, ¿no? Es sí. traumática. Una Una- conversación traumática. sí, ¿Cuándo Dios dejó de ser el padre para Israel? Y si Dios dejó de ser padre para Israel, ¿qué nos hace pensar a nosotros? Que nosotros no vamos a dejar de ser o hijos o claro, padres para otros. Esta es claro, una conversación que tenemos que darla duramente, porque si tremendo. eso no existe, nos estamos engañando todos y hemos de esperar el mundo que tenemos. Porque cuando se desaparecen los padres, aparecen los paternalistas. Mm, ¿Has visto cuando los políticos se quieren volver en seres paternalistas? ujú, ujú, Cuando los estados se vuelven paternalistas, ¿no? ¿Qué es el subsidio? claro. Cuando aparecen los gobiernos subsidiando y dándole a la gente un pedazo de pan para tenerlo como presas políticas y sociales para sus votos, Ujú. porque se deja de ser, sí hacen falta padres, pero no paternalismo extremo. No, esa imitación. Cuando los políticos son verdaderos padres, piensan en decisiones que salven a las sociedades. Cuando comienzan a ser paternalistas, se convierten en verdaderos criminales de sus sociedades, multiplicando hambres. Por eso Dios es padre. Dios no es un paternalista. Y esto es lo que Jesús dijo cuando dijo al Yaraf. A ver, lo que Dios está buscando es hijos, no está Claro. buscando gente como pasaba en Israel. Queremos que nos ayude, queremos que nos Mm, saque de la esclavitud. La pregunta es como qué quería ujú, esa nación que Dios lo liberara. Y evidentemente no sucedió porque Dios nunca se va a inclinar a ser un paternalista. Él es padre. claro. No, Y eso produce fe. esta se puso muy, pero muy emocionante, esta conversación, y que es digna de tenerla en adelante, porque alguna vez mencionabas que cuando un padre está entre nosotros, puede o tiene el poder de mover nuestra agenda, tiene la capacidad de cambiar nuestra ruta. ¿Cuántos hijos tú tienes? ¿Cuántos Sí. hijos? Con mi esposa, 3 hijos en Sí, casa. sí, con tu esposa te estoy preguntando. Claro, Con 3 hijos. tus hijos, tres. ¿Qué edad tienen? El mayor está de 20 años, el segundo hijo está de 12 años
y la última, la nena, de 10 años. Así que estamos entre jóvenes y pequeños prejuveniles. ¿Y cómo te dicen papá, papi, Papá me dice, padre? papá, normalmente es la palabra. Los próximos diálogos después de los 20 años es si como padre biológico sigues engendrando fe en tus hijos. Así es. Grande, grande eso. Y en la vida de la fe pasa lo mismo. Yo creo que Abraham generó más fe en hijos a través de toda la historia que a lo Ujú. mejor de los hijos que tuvo biológicamente, ¿no? Así es. ¿Se Y así acuerdan lo cuando Jesús llamaron. vino? Todos reclamaban ser hijos de Abraham, ¿no? Claro, así lo llamaban, el padre de la fe, el padre. Y Jesús le dijo que más bien eran hijos del diablo que de Abraham. Así es. Porque si tenemos incertidumbres y nos volvemos incrédulos, Ujú. entonces eso no viene de Dios. Muy interesante esto, No, no, Angie. no. Esto Maravilloso. define nuestras sociedades. Lo que pasa es que ¿qué padre se anima a decirle, preguntarle a su hijo si todavía genera fe? Mm, ¿Mm? gran pregunta. Y esto es algo que nos pasa a todos. Seguramente, seguramente voluntariamente nosotros creemos que lo estamos haciendo, pero porque hay mucho de esto, nada más que la pregunta no se trata ya qué siente Juan o qué siente Angelo y qué Ujú, sentimos los padres del mundo. Esto es si estamos generando fe. ujú. Si Dios, que es perfecto, se animó a preguntárselo, Tremendo. ¿hallará hijos en la tierra? Porque Claro, esa fue la pregunta. claro. La pregunta no era fe religiosa, sino hijos. Hijos. Los hijos de la fe son personas, son hijos que no dejan de creer en un padre. Ujú. Biológicamente puede ser anecdótico esto. Finalmente todos nos moriremos algún día, pero no es así en la fe. Así es. No es así en la fe. Una expresión entonces desde la otra mirada es la mirada divina, la mirada de Dios. Y ya para ir cerrando este tiempo, tendrá que ver con cuántos padres puede Él engendrar de esos hijos por haber convivido con Él. Porque si Él es padre de amor y a quien construye como hijo de Él, lo va convirtiendo en eso. Estamos hablando desde la mirada, desde lo que Dios hizo con Abraham. Lo convirtió su amigo cercano, una persona que lo provocaba al amor, al cariño, a la comunión, y ya luego no lo dejó como un infante o como una persona adolescente en la fe, sino que lo dejó engendrando fe a otro. ¿Será esa la provocación que Dios va buscando? Sí, porque todas estas personas que nosotros citamos, lo que pasa es que no hay tiempo, pero podríamos hacer 50 mate y café de esto, y lo cual me encantaría, es que Dios Claro. estaba escribiendo la historia de su hijo, Ujú, de aquel que lo llenaría todo. Porque ujú. ayer Sí. nos quedamos con la torta sin comer, que era referirnos, pero habrá más tiempo. Yo creo que si esta es nuestra ocupación, yo creo que Dios nos dará la vida para poder, es como que vamos comprometiendo a Dios que nos regale más vida, porque yo creo que no hay mucha gente que se dedique a esto en la tierra. Entonces, generalmente Dios no se deshace tan fácil de las personas que le interesa. Por eso que Enoc, después de haber tenido a su hijo, vivió 300 años más. Dios hizo flotar a Noé. Abraham empezó a los 75, ¿no? Abel lo mató su hermano, pero su sangre siguió existiendo. Es decir, que cuánto queremos trascender. La fe tiene que ver con cuánto queremos trascender, aunque eso nos duela. Porque esto va a doler algo, va a haber. Entonces Dios estaba creando su estirpe con estas personas. La estirpe en la que nacería su hijo. Y aunque no fueron hombres perfectos en sí mismos, la fe fue lo que los preservó como generación. Eh, entonces,
evidentemente sí, es ese tipo de personas que eh, tienen que aparecer en la tierra como personas que generen esto, que generen la aparición de Dios y que ya nosotros dejemos de ser tan importantes como a veces nos creemos. Fíjate, Oscar, que fue exactamente, ¿te acordás cuando Jesús iba con los discípulos en la tormenta Sí, sí, y todo se comenzó a mover, ¿no? claro. Y los discípulos, a los discípulos les pasó algo, empezaron a dudar de todo, que quién era Jesús, y Se les que movió todo, ¿verdad? se le movió. Bueno, esa es la palabra, ¿no? Que hablé para hallar fe en la tierra. No sé si recuerdas, está en el mensaje, si Claro. la gente lo vuelve a oír, que allí la palabra tierra es G y E, G de gato y E, G. Ujú. Casi es la raíz para gen. Gen. La sustancia de esa palabra es algo que se mueve, algo que tambalea, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa cuando los sistemas tambalean? Todos los sistemas humanos van a tambalear y eso es casi una profecía. Eso Todo lo que es. crea el hombre lo va a tambalear, Ujú. se va a mover. Bueno, ese era el ejemplo práctico, ¿no? Cuando todo se empezó a mover en la barca, Claro. el Señor Jesucristo lo que les reclamó a ellos no fue la duda en sí, sino de qué sirvió todo el tiempo que habían pasado tiempo con Jesús Serio es. o sea, para qué estuvimos juntos si Ujú. cuando las cosas tiemblan nos vamos a entrar a desconocer, ¿no? Tremendo, tremendo. Finalmente Jesús les reclamó fe, ¿no? Así Ese es es. un pasaje para que Jesús en Marcos 4:40 dice, ¿cómo? ¿No tenéis fe? Ujú. ¿Cómo se traduciría eso cuando todo está temblando, cuando todo pasa? Yo tengo una traducción para ese versículo. Ajá. ¿Para qué pasamos tiempo juntos? ¿Para qué? ¿De qué sirvió que yo multiplicara pan? ¿De qué sirvió que ustedes vieran milagros? O sea, ¿de qué sirve todo eso si cuando todo se mueve vamos a Ujú. dudar? Bueno, con esta expresión, mire que nos quedamos para otro episodio muy, pero muy No, interesante. pero te quiero decir lo Tenemos último. que hacerlo. Ese pasaje de la barca temblando, hay que compararla con Noé. Ok, ok. Finalmente son dos barcas en el agua, ¿no? Así es. ¿Por qué Noé no dudó y Mm. esto sí? Y esto sí. Es que 120 años juntos no es lo mismo que 3. Uh, El tiempo el marca la tiempo. diferencia. El tiempo de la conversación, de la comunión, ¿verdad? De la vida. Una cosa es subirse a una barca y pasar al otro lado, y Mm, otra cosa es haber construido la barca con aquel que te está diciendo. Que finalmente el maravilloso. mismo que habló con Noé era el mismo que estaba en la barca. Tremendo. Siempre es Dios, siempre es barca, siempre es tormenta. Siempre. Cambian son las formas como se ha vivido los humanos eso, ¿verdad? Se trata de nosotros y cómo abordamos eso. La Uh, tormenta volverá, en Gilbert. Así es. La barca volverá a temblar. Lo Así que es. marcará la diferencia es cuánto tiempo estuvimos antes de que esto temblara. Mm, wow, maravilloso. Bueno, con esta sí, sí nos deja con bastante hambre Bueno, la sigamos, la de sigamos. seguir. Que Y nuestros amigos puedan ir todos y ver allí en... sí, el video de ayer, domingo, la fe que vence a los sistemas, está disponible ahí en la plataforma de nuestro querido Juan Balistreri, para que todos podamos también estar cónsonos en este pensamiento desde café,
desde el mate, desde esta otra mirada. Nos da mucho gusto poder compartir con ustedes y hacerles también participantes de aquello que vamos viviendo. Conversaciones importantes a donde la vida va cobrando sentido. Que quedemos como esos que Dios está encontrando, como la gente que Dios está extrañando y que le encuentra, que aparecen en la tierra, que aparecen en escena y que nuestras familias, como bien nos decía, puedan ser esperanzadas y llevadas a esa medida. Hombres y mujeres a quien Dios ha encontrado porque los ha anhelado. Un gran abrazo para todos. Hasta aquí tenemos este episodio y para nosotros un gran placer. Un saludo, estimado Juan. Gracias por Gracias, tu Gilbert. tiempo. Un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, Que chao. nos dejen sus comentarios allí a todos. Así es.